En las zonas rurales de México, aún hoy, las historias de brujas y hechicería se cuentan al calor del fuego y en susurros. Son relatos que cuentan de pactos oscuros, transformaciones y apariciones en la noche. Historias reales que han marcado a quienes las vivieron. Prepárate para adentrarte en 5 relatos perturbadores y en primera persona que te harán dudar de lo que es real y de lo que se oculta en la sombra. Esta es la historia de Esteban, quien regresó a su pueblo en la Sierra de Puebla y encontró a la mujer del rebozo negro. Me llamo Esteban y crecí en un pueblo olvidado entre las montañas de Puebla. Desde niño escuché las advertencias sobre la mujer del rebozo negro, una figura envuelta en misterio y terror, una bruja que caminaba los senderos de la sierra en noches sin luna, buscando a alguien para atrapar en su hechizo. Nunca le di crédito a esos cuentos. Para mí eran solo historias para asustar niños. Pero ahora, después de lo que viví, sé que son mucho más reales de lo que imaginé. Después de varios años viviendo en la ciudad, regresé al pueblo para ayudar a mi familia con la cosecha. La tranquilidad aparente del lugar me envolvía, pero las miradas de la gente, las charlas en voz baja y los susurros a mi paso me hicieron sentir un escalofrío que no era solo por el viento frío de la sierra. Me contaron que un vecino había desaparecido hace poco, y que la última vez que lo vieron estaba hablando con una mujer vestida con un rebozo negro. Nadie sabía quién era ni de dónde venía, solo que después de esa noche, el hombre desapareció. Aquello me parecía absurdo. Decidí salir una noche sin luna para comprobar que nada pasaba en el cerro. La oscuridad era total. Solo la luz temblorosa de mi linterna y el sonido de mis pasos me acompañaban. El aire estaba pesado, cargado, y la neblina se enroscaba entre los árboles, creando sombras que parecían moverse. De pronto, en medio del camino, sentí un frío helado que me atravesó el cuerpo. Frente a mí apareció una figura, una mujer completamente cubierta por un rebozo negro, que le cubría el rostro y el cuerpo, dejando solo sus ojos visibles. Pero esos ojos tenían un brillo antinatural, profundo, como si miraran dentro de mi alma. «Ven conmigo», susurró con voz que parecía arrastrar ecos de siglos. Quise retroceder, pero mis piernas estaban rígidas, como paralizadas por un hechizo. Me llevó hacia una cueva oculta entre las rocas. Al entrar, sentí un olor a tierra húmeda, a hierbas secas y a algo más, podrido. La mujer encendió velas negras y colocó sobre una piedra un altar improvisado con figuras de cera, huesos de animales, plumas y hojas marchitas. «Eres especial, Esteban», dijo. «Has sido elegido para proteger esta montaña y sus secretos». Intenté preguntar qué quería de mí, pero sus palabras se enredaban en el aire, como si un idioma antiguo saliera de su boca. Me entregó un rebozo negro, suave pero pesado, y me obligó a ponérmelo sobre los hombros. «Nunca te lo quites», ordenó. «Si lo haces, tu alma se perderá para siempre». Sentí un peso en el pecho, como si una cadena invisible me atara a ese lugar. Esa noche, acostado en la cabaña de mi familia, sentí que el rebozo me quemaba la piel. Intenté quitármelo, pero mis manos no respondían. De repente, la casa se llenó de susurros y de una risa baja, casi inhumana. Vi sombras moviéndose en las paredes, figuras que se retorcían y transformaban en animales con ojos rojos. En el sueño, me vi convertido en un jaguar negro, libre para correr por la montaña, pero atrapado en un cuerpo que ya no era solo humano. Las semanas siguientes, mi cuerpo empezó a cambiar. Mis sentidos se agudizaron, mi piel parecía sentir hasta la más mínima brisa, y mi mirada captaba detalles invisibles para otros. Pero también sentí que algo oscuro crecía dentro de mí, un hambre que no podía controlar.
Los vecinos comenzaron a alejarse, y en las noches, escuchaba aullidos y gruñidos cerca de mi casa. Una madrugada, me desperté y la mujer del rebozo estaba ahí, al pie de mi cama, sin rostro, solo con esos ojos penetrantes que me miraban con una mezcla de tristeza y triunfo. Tu pacto está sellado, susurró. Ya no eres dueño de tu alma. Ahora eres parte de la montaña para siempre. Sentí que mi cuerpo se congelaba y una sombra me envolvía. Desde entonces, vivo con la certeza de que el hombre que fui murió aquella noche, y que ahora solo queda un eco, una sombra que vaga entre las montañas, esperando a la próxima víctima. Pero no solo Esteban tuvo un encuentro con lo oscuro. En otra región, otro relato estremecedor se cuenta. No he contado esto a nadie en muchos años. Pero desde hace semanas, algo vuelve a golpear la ventana de mi cuarto todas las noches, como si quisiera que lo recuerde. Así que aquí va. Me llamo Mateo. Crecí en Tuxtla, pero hace más de 15 años hice trabajo de campo para una universidad, documentando expresiones culturales en comunidades otziles. Fue en 2009 cuando me asignaron pasar 2 meses en Tenejapa, un municipio enclavado en las montañas de Chiapas. Hermoso, remoto, y con tradiciones que parecían detenidas en el tiempo. La universidad me pidió entrevistar a los habitantes sobre sus costumbres funerarias y creencias sobre la muerte. Yo, joven y escéptico, me lo tomé como un proyecto más. No sabía que había cosas que no debía preguntar. Ni nombres que no debía repetir en voz alta. Advertencia. Me hospedé en una casita de madera cerca del borde del pueblo, prestada por un anciano llamado Don Belisario. Había algo en él, un modo de mirar como si todo el tiempo estuviera viendo algo más allá de uno. Esa primera tarde, me invitó a tomar pash, el aguardiente local, y me dijo: aquí hay cosas que no entiende ni el gobierno. Cuando oiga pasos en el techo por la noche, no salga. Y si ve una sombra agachada en la milpa, no la salude. Aunque tenga forma de mujer. Yo sonreí, más por cortesía que por otra cosa. No quería burlarme, pero tampoco creía. Esa noche dormí temprano. El viento en la sierra suena distinto. Más profundo. Más vivo. Rojo. Salía del pueblo rumbo a un sitio ceremonial que me recomendaron visitar, cuando vi algo extraño. A unos 50 metros del camino de tierra, estaba una mujer, completamente cubierta con un rebozo rojo, sentada en cuclillas frente a una cruz hecha con ramas secas. Parecía que murmuraba algo, como un rezo. Me acerqué unos pasos, pero entonces ella giró la cabeza hacia mí, de una forma demasiado rápida. Y aunque el rostro seguía cubierto, pude sentir, de algún modo, que sonreía. Un campesino que pasaba detrás de mí se me acercó apurado y me jaló del brazo. No la mire, joven. No la mire directo. ¿Por qué? Le pregunté. No es persona. Ella ya cruzó. Desde ese momento, noté que algo me seguía. A veces al caminar por la milpa, las matas se movían por donde no había viento. A veces encontraba mis huellas, junto a otras más pequeñas, como si alguien descalzo hubiera caminado detrás. Una mañana, don Belisario me entregó un pequeño paquete envuelto en hojas de maíz. Alguien vino anoche. ¿Te dejaron esto? ¿Quién? No preguntes. Ábrelo. Dentro había un puño de tierra negra, una pluma de guajolote y una fotografía mía. Era una imagen que yo no recordaba haberme tomado. Me quedé en silencio. ¿Qué significa esto? Le pregunté. Están reclamando algo tuyo. Tal vez un pedazo de ti que pisó donde no debía. Le dije que no entendía. Y él solo respondió. No lo vas a entender. Solo te van a buscar. Esa noche no dormí.
Cerca de las 3 de la mañana, escuché claramente pasos en el techo. Lentos. Arrastrados. Como si alguien caminara descalzo sobre las láminas viejas. Pensé en salir, en gritar, pero recordé lo que me dijo don Belisario. Me quedé quieto. Repetía en mi mente el salmo que mi madre me enseñó cuando era niño. Y entonces escuché como algo cayó sobre el techo, como si una bolsa pesada se hubiera dejado caer. Después, un rasguño. Largo. Desesperante. Y una voz. Una voz chillona, aguda, como si viniera de una garganta vieja, reseca. Mateo, ¿me viste? Intenté irme. Empaqué mis cosas, pero al salir de la casa encontré todo el camino cubierto de niebla cerrada. Nunca había visto algo así. Era como una pared blanca, espesa. No se veía ni a 1 metro. Escuchaba pasos cerca, pero no veía a nadie. El pueblo se había callado. Ni perros, ni gallinas, ni personas. Y entre la niebla, la forma de una mujer de rebozo rojo, caminando de espaldas. Pero algo no estaba bien con sus piernas, eran delgadas, huesudas, como patas de guajolote. Corrí. Corrí sin rumbo, hasta que llegué a la iglesia del pueblo. Golpeé la puerta hasta que un catequista anciano me dejó entrar. ¿La viste?, me preguntó, sin que yo dijera nada. Sí, respondí. ¿Qué es? El hombre bajó la mirada. Una de las 3 brujas que cuidan los cerros. Pero no todos las ven. Solo los que llevan sombra. Logré salir del pueblo días después, ayudado por un profesor local. Pero desde entonces, algo me siguió. A veces en sueños. A veces como un reflejo en el espejo. Y muchas noches, alguien toca mi ventana justo a las 3 de la mañana. La misma voz. La misma frase. Mateo, ¿me viste? Y yo ya no tengo dónde correr. La magia negra y las apariciones no descansan en estas tierras. Nuestra siguiente historia nos lleva a... Nunca creí en brujas. Mi abuelo sí. Él decía que en el pueblo donde nació, San Bartolo Tutotepec, en Hidalgo, había una que bajaba del Cerro del Venado cada luna nueva. Yo pensaba que eran cuentos para asustar chamacos. Hasta que me tocó ver lo que no se puede explicar. Esto pasó hace unos años. Me llamo Iván, soy ingeniero civil, y estuve en un proyecto de electrificación en una comunidad alejada de Huejutla. Una parte del equipo se quedó en el pueblo principal, pero a mí me tocó quedarme en una casa prestada en las afueras, cerca del cerro. Desde el primer día, supe que algo no andaba bien ahí. La casa era de adobe, vieja pero firme. Me la prestó don Leandro, un hombre mayor que apenas hablaba español. Me hizo una sola advertencia. No mire pa'l cerro en la noche. Ni haga ruido si oye que alguien lo llama. No es gente. Pensé que hablaba por superstición. Me reí un poco por dentro, como buen citadino arrogante. Dejé mis cosas, instalé mi cama de campaña, y esa noche dormí profundo. Pero al amanecer encontré una cosa que me hizo fruncir el ceño, una cruz de ocote, amarrada con pelo y un listón rojo, justo en la puerta de la casa. Alguien la puso mientras dormía. Pensé que era una broma, pero algo en el aire, algo en el silencio del lugar, me inquietaba. Las noches en el campo son distintas. No hay luces, no hay ruido de coches. Solo el canto de los grillos, los tecolotes, y a veces, algo más. Esa tercera noche escuché lo que pensé que era una mujer llorando en el monte. Era un sonido agudo, lejano, como un llanto contenido. Salí con la linterna, aunque recordé las palabras de don Leandro. Caminé unos metros y me detuve. En la cima del cerro, sobre una roca, vi la silueta de una mujer.
No se movía. Solo estaba allí. El llanto cesó. Y entonces, sin mover los pies, la figura giró la cabeza. Su cara no se veía, pero sentí su mirada directa. Me congelé. Volví adentro con el corazón reventándome el pecho. Dormí con la luz encendida. Una señora me fue a buscar al mediodía. Se presentó como doña Silvina y dijo que había visto la sombra sobre mí. Que necesitaba una limpia. Me reí, pero ella no. Los que no creen son los que primero se los lleva. La bruja te echó el ojo. Acepté, por respeto, que me hiciera la limpia. Usó un huevo, ramas de pirul y copal. Cuando quebró el huevo en un vaso con agua, me mostró la clara, había un punto negro en el centro, como si algo se pudriera desde dentro. Ella ya te lamió en sueños, dijo, en voz baja. Por eso sueñas con fuego y gallinas negras. Lo más raro fue que sí lo había soñado, pero no se lo conté a nadie. Afuera de la casa encontré un hoyo en la tierra, pequeño, justo bajo la ventana. Dentro había un muñeco de trapo, envuelto en un pedazo de mi camiseta, que yo ni siquiera sabía que había perdido. El muñeco tenía alfileres clavados y un nudo en el cuello. Corrí al pueblo con el muñeco. Doña Silvina me dijo: eso es un trabajo para amarrar tu alma. Si te duermes hoy, ya no despiertas como tú. La llevé a la casa. Ella quemó el muñeco, roció orina de vaca en las esquinas y me hizo beber un brebaje amargo. Me supo a tierra. Esa noche, no dormí. Lo que vi esa noche, no me importa si no me creen. Fui al baño afuera, con mi linterna, cerca de las 2 de la mañana. Todo estaba callado, como si el monte aguantara el aliento. De pronto escuché un quejido. No humano. Como el chillido de un puerco. La linterna se apagó un segundo. Cuando volvió, vi una figura arrastrándose por el pasto. Era una mujer desnuda, flaca, la piel gris, sin cabello. Pero sus brazos eran demasiado largos. Sus ojos eran completamente negros. Y en vez de pies, tenía garras como de ave. No caminaba. Se deslizaba, como si flotara justo sobre el suelo. Entonces murmuró algo. No lo entendí. Pero sonaba como mi nombre. Grité, corrí hacia la casa. Cerré con tranca. Algo golpeó la puerta 2 veces. Y después, silencio. En la mañana había marcas. Como si alguien hubiera arañado la madera desde afuera. Fui a ver a don Leandro, le rogué que me dejara quedarme en su casa. Se negó. Esa ya no es tu sombra, dijo. Es de ella. Si no te vas hoy, se te mete. Tuve que irme con la excusa de una enfermedad. Me subí a una camioneta que bajaba del cerro. Al pasar por una curva, volví a ver a la mujer del cerro. Solo que ahora estaba de pie, con un sombrero negro y un rebozo. Como si fuera cualquier señora del pueblo. Pero sabía que era ella. Lo sentí. Me miró. Y sonrió. Hace 3 años de eso. A veces sueño que despierto en la vieja casa. O que alguien me llama desde el monte. He sentido su sombra a mi lado cuando apago las luces. No me hace daño. Solo me observa. Como si esperara algo. Como si yo, todavía le perteneciera. Lo que puede parecer un simple viaje al campo puede volverse una pesadilla cuando la brujería se muestra con lo real. Escucha esta historia. Mi nombre es Mariana. No soy de aquí, pero vine a Veracruz hace algunos años para cuidar a mi abuela enferma, en un pequeño rancho cerca del Río Blanco, entre montañas y cafetales. Lo que viví en esos meses cambió todo lo que creía sobre la realidad. Desde el principio me advirtieron: no te acerques al río en las noches de neblina.
Allí se aparece la sombra, y a quien la ve, no vuelve igual. Pensé que era un mito local para mantener a los niños lejos del agua, pero poco a poco entendí que no era cuento. Llegué una tarde de noviembre, cuando la niebla ya comenzaba a subir entre los árboles. Todo el rancho estaba cubierto por un silencio extraño, solo roto por el canto distante de un grillo o el susurro del viento. Esa noche, antes de dormir, salí a estirar las piernas y me acerqué al río, que brillaba bajo la luna llena. La neblina formaba figuras que parecían moverse entre los arbustos. Fue cuando la vi. Una figura oscura, sin rasgos definidos, flotando sobre el agua. No tenía rostro, solo una sombra que parecía absorber la luz. Cuando me miró, sentí un frío intenso en el pecho, como si me arrancaran el alma. Corrí a la casa, temblando, sin saber qué hacer. La visita de la bruja. Al día siguiente, mientras ayudaba a mi abuela a preparar café, llegó una mujer del pueblo. Era baja, con cabello canoso y ojos penetrantes. Se presentó como Doña Mercedes, una curandera conocida por sus trabajos. Esa sombra te ha marcado, me dijo. Si no haces algo, ella te va a tomar. Me contó que la sombra es un espíritu de una bruja antigua que murió ahogada en el río, y que cada cierto tiempo busca cuerpos para poseer. Me ofreció ayuda, pero advirtió que el ritual no sería fácil. La noche del ritual, Doña Mercedes preparó un altar con velas negras, copal, ramas de mirto y figuras de cera con mi nombre. Me pidió que me vistiera con ropa blanca y que sostuviera una cruz de madera mientras ella cantaba oraciones en náhuatl y totonaco. El ambiente se volvió denso, el aire pesado. En un momento, sentí que algo me tocaba el hombro. Giré, pero no había nadie. De pronto, sentí un cambio dentro de mí. Mi visión se nubló, y tuve una visión, la bruja del río, arrastrando su cuerpo hacia el fondo oscuro del agua, mientras me llamaba con voz seductora. Sacudí la cabeza y abrí los ojos. Doña Mercedes me sonrió y dijo que el espíritu se había alejado. Pero no fue así. Las noches siguientes, escuchaba pasos en el patio, susurros cerca de la ventana, y una figura oscura me observaba desde el límite del bosque. Una noche, la figura apareció dentro de la casa, junto a mi cama. No podía moverme, solo mirarla. Su forma empezó a cambiar, de sombra a una mujer hermosa, pero con ojos huecos y sonrisa torcida. Me susurró al oído. Ven conmigo, Mariana. Aquí no perteneces. Sentí que mi cuerpo se congelaba y un miedo profundo me invadió. A la mañana siguiente, amanecí en el suelo, sin recordar cómo había caído. Decidí marcharme del rancho. Doña Mercedes me ayudó a preparar un amuleto con ajo y sal, y me dijo que mientras lo llevara, la sombra no podría hacerme daño. Pero hasta hoy, cuando llueve y el río crece, siento su presencia, como un peso invisible sobre mi espalda. A veces, cuando cierro los ojos, la veo parada en la orilla del agua, esperándome, siempre esperándome. Para cerrar, la última historia nos lleva a Veracruz, donde la bruja y sus apariciones son un secreto mortal. Me llamo Martín. En 2014, acepté un trabajo en un rancho cercano al pueblo de Chiconquiaco, en la Sierra de Veracruz. Yo tenía 24 años y venía de Jalapa. Estaba sin trabajo, sin dinero y con pocas opciones, así que cuando un primo lejano me ofreció cuidar una propiedad allá arriba, no lo pensé mucho. Me dijo que el dueño del rancho, un señor mayor llamado Don Apolonio, necesitaba a alguien que se quedara por las noches. El rancho estaba alejado del pueblo, casi al pie de un cerro, rodeado de neblina, árboles de ocote y esos caminos que parecen no tener fin. Lo que me llamó la atención fue que insistió varias veces en algo raro. Mira, Martín, solo no salgas de la casa si escuchas ruidos en la noche. No salgas por nada. Sí. Pensé que exageraba.
Tal vez había animales o ladrones por la zona. Pero no dije nada. Solo asentí y me fui. La casa del rancho no era muy grande, pero tenía electricidad, una estufa vieja de gas, una cama y lo básico. Los animales estaban en un corral y había una especie de gallinero techado. Los primeros 2 días, todo fue tranquilo. El silencio era espeso, como si el monte se tragara el sonido. Por la noche, solo se escuchaban grillos, viento y algún que otro coyote lejano. El tercer día pasó algo extraño. Estaba cayendo la noche cuando vi, entre los árboles que rodeaban el corral, una figura. Al principio pensé que era un perro o un burro, pero al enfocar bien, me di cuenta de que era una mujer. Estaba parada, inmóvil, vestida con un rebozo viejo. No se le veía bien el rostro, pero sentí que me miraba. Salí con la linterna y le grité que se alejara, pero no se movió. Entonces uno de los perros comenzó a aullar como si lo estuvieran matando. Salió corriendo a esconderse bajo la cama, y nunca lo había visto hacer eso. Cuando volví a mirar al cerro, la mujer ya no estaba. Esa fue la primera noche que no pude dormir bien. Al amanecer, salí a ver el corral y noté que las gallinas estaban agitadas. Una de ellas estaba muerta, completamente seca, como si algo le hubiera chupado la sangre. No tenía heridas evidentes, ni rastro de pelea. Solo estaba, seca. Como de papel. Luego encontré en la entrada de la casa un pequeño atado de ramas, pelo humano y un huesito amarrado con hilo rojo. No soy religioso ni supersticioso, pero eso no era normal. Lo tiré lejos y le conté a don Apolonio por teléfono. Me dijo algo que me dejó helado. No lo debiste tocar, Martín. Mejor quémalo. Y si ves a la mujer otra vez, no la mires directo. Le pregunté quién era esa mujer, pero solo dijo, la llaman la que baja del cerro. Esa noche escuché como alguien caminaba alrededor de la casa. Los pasos eran lentos, arrastrados. A veces se detenían justo afuera de la ventana. No quise moverme. No quise mirar. Pero sentí, con cada fibra del cuerpo, que alguien estaba allí, esperándome. Escuché cómo rasguñaban la madera de la puerta, con una lentitud desesperante. Luego, una voz baja, susurrada, como si saliera del fondo de la tierra. Abre, muchacho, ya vi tu rostro. Y entonces supe que me había visto. Que desde el primer día, cuando la enfrenté con la linterna, ya me había elegido. Intenté irme al día siguiente. Empaqué mis cosas al amanecer y caminé por el sendero que baja al pueblo. Pero el camino no terminaba. Caminé por horas. Reconocía los árboles, las rocas, pero parecía que daba vueltas en círculos. Cuando quise regresar al rancho, ya no lo encontraba. Solo más monte. Más niebla. Más silencio. Fue entonces que la vi de nuevo, entre los troncos de los ocotes. Desnuda esta vez, deforme, con el cuerpo torcido como el de un animal atropellado. Se arrastraba con los brazos alargados y el rostro era una mezcla entre una mujer vieja y un animal, con ojos completamente blancos. Cayó la noche mientras la escuchaba reír, una risa seca, podrida. Ya estás dentro, me dijo. Ya no puedes salir. Me desperté dentro de la casa. No recuerdo cómo llegué allí. Tenía tierra en la boca, y en las manos, un costal amarrado con sangre seca. Adentro del costal, había una gallina negra viva, y un papel con mi nombre escrito en carbón. Entendí entonces lo que había pasado. Me habían elegido para un trabajo. Yo era el enviado. El medio. Una bruja no puede hacer ciertas cosas sola. Necesita a alguien que entre al mundo real. Que toque. Que deje el encargo. Que lleve el nombre de la víctima. Y el nombre en el papel era el mío. Después. Salí del rancho 2 días después, cuando un grupo de jornaleros me encontró deambulando por la sierra. No hablaba. No comía. Solo repetía la misma frase.
Yo no quería. Estuve en casa de mis padres semanas, sin hablar, hasta que una noche encontré en la ventana un nuevo atado, cabello, un clavo oxidado y un papel con otro nombre. Ahora sé lo que debo hacer. Y no tengo opción. Estas historias son un recordatorio de que incluso en lo más profundo de los pueblos, la oscuridad puede estar más cerca de lo que pensamos. Si te gustó este viaje por las leyendas vivientes, suscríbete y comparte para que nadie olvide lo que se esconde en la noche.